ya arranco y no me quiero después exceder. Recuerden que yo quiero dar lo mismo que doy la mañana, la tarde, la noche, y bienvenidas sean todas las dudas que tengan de clases anteriores, esas cosas, pero lo dejamos para después de clase. Bueno, ahí esta mañana detecté un error en la filmina que he subido. Me comprometí a corregir, está corregido, pero no alcancé porque tuve un inconveniente que resolver y no alcancé a subirla, pero ya les voy a indicar a dónde estaban los errores, por si las tienen ustedes por ahí, pero enseguida, apenas termine también la clase, ahí sí ya las voy a verdaderamente subir. Son errores de copy-paste, obviamente, cuando voy armando las filminas, pero que los detecté al ir explicando, así que va a quedar claro dónde están las cosas y se entiende perfectamente bien. Bueno, en la clase pasada nosotros vimos que los errores, a ver, permítanme poner acá el punterito láser, que los errores los podíamos identificar. Y los identificamos según su origen en errores de redondeo, errores de truncamiento y errores inherentes. Con eso estuvimos trabajando. Definimos el concepto de cifras significativas y dijimos que era la cantidad de dígitos que aportan información y que pueden utilizarse con confianza. Y también estudiamos un criterio, el de Scarborough, que nos permitía garantizar esas cifras significativas. Discutimos también algunos conceptos importantes en el análisis numérico y dimos algunos ejemplos para poder entender por qué es deseable que todo método numérico sea preciso y exacto. Cuantificamos los errores, para eso definimos error absoluto, relativo y porcentual, tanto del error verdadero como del error de aproximación. Y aprendimos un método general para estimar la propagación de los errores en un cálculo indirecto que se originan en las mediciones directas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de cuándo son medidas directas y cuándo son indirectas? Como recién preguntaba Tomás, si hay alguna duda respecto a eso, ningún problema. Yo, recuerden, me quedo un ratito después de clase y además a las 4 de la tarde doy también consultas, así que no hay ningún problema, cuando ustedes quieran. Finalmente, la clase pasada comenzamos a estudiar un ejemplo iterativo en el que estimamos el valor que tomaba una función exponencial en x igual a 0,5, usando el criterio de Scarborough, por supuesto, para asegurar 3 cifras significativas correctas. Este es el tipo de ejercicios que ustedes van a hacer la clase que viene con la profesora del práctico. Ella les va a explicar el paso a paso, cómo se define, cómo se plantea, los pormenores, y les va a enseñar a usar el Excel como herramienta de cálculo. Pero ahora quiero hacer una aclaración por lo que una pregunta que surgió en el examen del turno intermedio pasado. En esta materia nosotros no enseñamos Excel. Enseñamos a usar Excel como una herramienta para agilizar algunos cálculos con el objeto de que ustedes tengan un medio de verificar los cálculos manuales. Pero esta es una materia que tiene como objetivo que ustedes muestren que entienden cómo se aplica un método numérico, cómo se deduce el método numérico y cómo se trabaja con los decimales y se representan los números. Por lo tanto, requerimos sí o sí, por más que avancemos tecnológicamente una barbaridad, requerimos que ustedes hagan los cálculos manuales. Porque es la única manera que nosotros podemos detectar que saben aplicar el método, que saben trabajar con los decimales correctos, que pueden aplicar los procesos de truncamiento, redondeo que haya que aplicar. Entonces no lo podemos dejar en manos de un programa de computación. Entonces el día de mañana nunca van a hacer cálculos manuales, pero en esta materia nosotros tenemos que poder evaluar que ustedes saben hacer esos cálculos, que saben trabajar, que entienden el proceso en sí de representación numérica. Por lo tanto, no tenemos otra que tomar exámenes finales sin Excel. Entonces yo recomiendo de que usen el Excel como una herramienta que les permita a ustedes verificar los cálculos. Pero ya van a ver que en los parciales, me consta porque yo lo pruebo, yo mismo lo pruebo, las profesoras prácticos por ahí arman ejercicios, yo los pruebo,
casi que es más rápido hacerlo con una calculadora y a mano que hacerlo en Excel. Los ejercicios están pensados para que se responda puntualmente un número, no para que ustedes hagan una tabla. Entonces no sirve tener un Excel armado. Además, ya lo vimos el año pasado, esas plantillas Excel que están dando vuelta por ahí inducen a muchos errores. Hay mucha confusión porque se quedan con que, bueno, así se hace, pone acá en esta columna y vas a ver que te sale todo directamente, pero como nosotros preguntamos cosas de interpretación de esas tablas, o específicamente cómo usás la fórmula en una celda en particular, si eso no lo tienen claro, la plantilla la verdad que no sirve para nada, y créanme, los ejercicios son mucho más fáciles con una hoja, lápiz y calculadora, porque para eso están diseñados. Dicho eso, creo que respondo por ahí a alguna duda que aparece. ¿Se puede usar Excel? La verdad, no. ¿Vas a poder usar Excel en el parcial? Y sí, porque no te vamos a ver, pero en un examen final te vamos a ver, entonces no lo puedes usar. Acostúmbrense a usar calculadora porque no van a saber entonces cómo hacer los ejercicios manuales cuando llegue el momento. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es examinar algunas de las características de estos errores de truncamiento. Ya vimos que los errores de truncamiento eran aquellos que resultan de usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Vamos a usar, obviamente, el teorema de Taylor y su formulación para poder estudiar muchos de los métodos que nosotros vayamos a ver en este curso. Por eso es bueno que hagamos una brevísima revisión. Digo brevísima porque nosotros damos por sentado que ustedes conocen este tema. Nosotros decimos que mediante una fórmula de Taylor podemos estimar el valor de una función en un punto en términos del valor que toma la función y sus derivadas en otro punto. Eso es algo que ustedes deberían poder tener como un resumen de lo que el teorema de Taylor dice. Y es importante notar, sobre todo, que la fórmula es solo aplicable a funciones suaves. ¿Qué son funciones suaves? Funciones que son continuas y derivables. ¿Pero es necesario que la función sea suave en todos los puntos? No, es necesario que sea suave, es decir, continua y derivable, en un entorno que contenga al punto que quiero estimar y al punto que yo conozco. Si yo puedo definir un entorno en el cual estoy haciendo la estimación, ¿podría aplicar Taylor a una función discontinua? Sí, claro que sí. ¿Podría aplicar a un Taylor en una función que no es derivable en todos sus puntos? Si la aplicás en la zona donde la función es continua y derivable, sí. Y eso es muy importante porque a veces uno dice, no, Taylor se aplica solamente en funciones continuas. Sí, es cierto lo que decís, pero el solamente es como entre comillas. ¿Se podría aplicar en un pedacito donde la función es continua y derivable a pesar de que tenga otros lugares donde no? Y sí, también, claro que sí. Entonces es muy importante tener bien claro este concepto que, como dije, damos por sentado que ustedes lo conocen de análisis matemático. Si no, bueno, recomiendo enfáticamente repasarlo, porque nosotros acá vamos a ver una aplicación práctica de este teorema. Esta es la fórmula que ustedes deberían conocer con, obviamente, el residuo o resto, también que se llama, que es la parte del polinomio que representa los infinitos términos que continúan en la serie. Nosotros podemos representar un número determinado de términos en la serie y luego le ponemos más r sub n para considerar los términos que siguen a continuación. Un punto muy importante que les voy a comentar en este momento para que ya lo vayamos relacionando es el significado del sub n. Fíjense que este polinomio, el que tenemos acá, se ha expresado, acá sigue más, punto suspensivo y sigue acá, se ha expresado hasta el término de orden n. ¿Por qué digo orden n? Porque la derivada de este término es la derivada de enésimo orden, y porque x menos a está elevado a la n. Entonces, este es el término de orden n. Fíjense, no hay error. R sub n, no R sub n más 1. No, no hay error, es R sub n. R sub n, cuando yo lo leo, significa que yo he tomado un polinomio hasta orden n y que he dejado sin considerar o he despreciado los términos de n más 1 en adelante, de orden n más 1 en adelante.
Entonces, cuando yo calculo de alguna manera ese residuo, yo puedo calcular analíticamente, miren, con la derivada orden n más 1. Dice sub n, pero la calculo con la derivada de n más 1. Claro, porque yo puedo estimar, o puedo calcular, no estimar, acá lo calculo exacto, analíticamente, como un integral. ¿Vamos a calcular como un integral el error? No, no lo vamos a calcular como un integral porque esta materia no es de análisis numérico, análisis matemático, perdón. Esta materia es de análisis numérico, por lo tanto tendremos que utilizar métodos numéricos para hacer este cálculo. Siempre vamos a buscar aproximaciones. En este gráfico que ustedes están viendo ahí, pueden ver una representación del cálculo que hicimos la semana pasada. La función a aproximar es la exponencial de x, en a igual a 0, es decir, usamos un polinomio de Maclaurin. Y x, que era 0,5, era el valor donde nosotros queríamos estimar la función. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros conocemos cuánto vale la función en el punto rojo, sabemos cuánto vale e de 0, vale 1, sabemos cuánto vale en el punto rojo, pero no sabemos cuánto vale e de 0,5, no sabemos cuánto vale la función en el punto azul. Entonces, a medida que nosotros vamos agregando términos, n representa el número de términos, la cantidad de términos que se va agregando, fíjense cómo esta función roja que representa el polinomio, con diferentes términos, se aproxima cada vez más, a medida que más términos se agregan, a la función azul. Esa es la idea geométrica o gráfica de lo que intenta hacer el polinomio de Taylor, y es lo que vamos a aprovechar nosotros en esta materia, en el análisis numérico, para poder aproximar un valor desconocido. Si nosotros suponemos de que tenemos una función más o menos aproximada y queremos acercarnos al valor de esa función en un punto que no conocemos, pero sí conocemos el valor de la función en otro, entonces quiere decir con un método iterativo de ir agregando término a término, término a término, podríamos llegar a tener una buena aproximación del valor en el punto desconocido. Esa es la idea. Es como si no tengo una calculadora científica y quiero calcular e a la 8. ¿Cómo hago para calcular e a la 8? Bueno, con un polinomio de Taylor podría hacerlo sabiendo que e a la 0 vale 1. Esa es la idea. Para que se entienda esto, vamos a construir... una cosa más, acá. Si se omite el residuo, me olvidé de comentarles esto, si nosotros omitimos el residuo, o sea, lo despreciamos, lo tiramos, esto es muy importante, el signo igual del polinomio de Taylor se transforma en un aproximado. ¿Lo ven? Es decir, vuelvo para atrás. Ahí dice igual. Cuando tacho el resto, entonces lo transformo en un aproximado. Eso quiere decir de que cuando yo trunco, y ahí viene el error de truncamiento, cuando yo trunco esta serie, cuando tiro todos los términos de orden n más 1 en adelante, entonces me quedo con un pedazo de la serie completa de Taylor. Como me estoy quedando con un pedazo, con una parte de la serie, entonces ya la función no puede ser exacta al polinomio de Taylor, sino que tiene que ser aproximado. Sí, Tomás. Escriba la duda y le contesto. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, cada vez que yo escriba la serie de Taylor con una cierta cantidad de términos, será un valor aproximado. Si yo le agrego el resto que contiene los infinitos términos que yo he despreciado, será igual. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. Está buena la pregunta. Tomo tu pregunta para decirte lo siguiente. Te la voy a tener que ir contestando en 4 o 5 diapositivas más o menos. Porque me va a llevar casi las 3/4 partes de la clase poder justamente responder esa pregunta. Esa necesidad de precisión. Pero vamos por ese lado. Está buena la pregunta. Fíjate si yo la voy a tomar y la voy a ir contestando. Te voy a decir acá rato, respecto a lo que preguntaba Tomás acá, respecto a lo que preguntaba Tomás acá, digamos. Pero es larga la respuesta, entonces vamos a seguir adelante para que la vayamos respondiendo. Para ir respondiendo justamente esta pregunta, vamos a construir la serie término a término. Entonces se va a ir empezando a entender esta pregunta
para poder determinar después qué tan importante puede ser ese error que yo estoy despreciando y que no estoy considerando. Vamos a suponer, en primer lugar, que el punto conocido A en la serie de Taylor lo vamos a llamar X sub I, como para que empecemos a relacionarlo con lo que hemos visto en la clase pasada. Y que el punto a estimar, el que nosotros le llamamos X, en el polinomio de Taylor de análisis matemático, le vamos a llamar X sub I más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar el primer término de la serie, y a eso le vamos a llamar aproximación de orden 0. Esa aproximación es la que se obtiene al quedarnos solo con el primer término de la serie. Indica que el valor de la función en el punto que yo quiero estimar, que es este el verdadero valor, pero yo quiero saber este valor a partir de este valor conocido, dice que el valor acá es aproximadamente este. ¿Cómo es eso? Y miren, perdón, ¿qué pasó acá? Se me rompió todo. Bueno, se me rompió todo, no sé por qué, voy a tener que, seguramente cuando hice las correcciones acá, no revisé y se me rompió toda la presentación, pero no importa, miren acá. Esta aproximación de orden 0, que es la que estamos diciendo, diría que el valor de la función en x sub i más 1 es una constante que vale f de x sub i. Eso es lo que estoy diciendo. Que yo estimo que este valor, que es el valor verdadero que no conozco, es este rojo que está acá. ¿Cómo lo hice? Haciendo pasar por x sub i un valor constante de valor f de x sub i. Por eso pasa por ahí. Pero lógicamente estoy muy lejos del verdadero valor. Un poco vamos contestando la pregunta de Tomás. ¿Cómo hago para saber qué tan lejos estoy? Y una forma sería estimar el error de truncamiento. La idea de la estimación del error de truncamiento me daría una idea de qué tan lejos estoy. Y ya vamos a ir yendo a eso. Pero también yo puedo saber que si agrego un término más de la serie, esto era supuestamente íbamos paso a paso, pero bueno, se me rompió. Si agrego un término más de la serie, entonces lo que yo voy a obtener acá es el primer término y el segundo término, y esto le llamo aproximación de primer orden. Fíjense, aproximación de primer orden porque me aparece la derivada de primer orden. Aproximación de orden 0 porque no me aparece ninguna derivada acá. Entonces, recuerden qué significa de primer orden, segundo orden, y una aproximación de orden 8 porque aparecerá la derivada de orden 8. Entonces, en esta aproximación de primer orden, como aparece la primera derivada, yo sé que acá tengo la pendiente de una recta. Como todas las x están elevado a la 1, esto, si opero, me tiene que dar la ecuación de una recta. Justamente es la ecuación de esta recta que estoy graficando aquí. Exactamente, Tomás, la parte del error que se trunca. En la próxima diapositiva te lo contesto. Exactamente, es eso. Es la parte que se tira. Eso es el residuo. Entonces, acá tengo una recta tangente a la curva, fíjense, que aproxima mejor al valor desconocido que es el punto azul. Entonces, he mejorado la aproximación porque agregué un término más. ¿Qué pasa si agrego un tercer término y hago una aproximación de segundo orden? Lo que voy a obtener es una parábola. Por lo tanto, si la dibujo, ¿ven? Pasa por el punto conocido, pero se acercó mucho más al punto desconocido. Entonces, claramente, lo que estoy viendo acá es que si yo voy agregando más términos, voy a tener una mejor aproximación. Un poco la pregunta que me están haciendo los dos Tomás es, ¿qué tiene que ver el error y cómo considero el error de truncamiento? Bueno, el error de truncamiento de alguna manera me va a dar a mí una idea, si yo pudiese estimarlo, de qué tan lejos me encuentro del punto que yo quiero aproximar. Entonces, de alguna manera, el error que yo voy a poder estimar me permitiría conocer si es suficiente la cantidad de términos que estoy usando, porque el error, la distancia al valor que yo estoy tratando de estimar es aceptable o no. Si me encuentro muy lejos, sigo agregando términos. Cuando me encuentre lo suficientemente cerca, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí hay que usar algún criterio. Cuando el error sea menor a,
Entonces, cuando esté lo suficientemente cerca, paro de agregar término. Entonces, ¿es importante poder estimar el residuo, lo que tiro? Y sí, porque es lo que me va a permitir a mí, de alguna manera, y sigo utilizando la palabra estimar, porque nunca voy a poder saberlo de manera exacta, ahora se los voy a mostrar, pero me va a permitir tener una idea de si estoy o no cerca del punto que yo quería calcular. Por eso es importante ese residuo, es importante no tirarlo. Ahora, acá, fíjense que a diferencia de las aproximaciones que iba tomando antes, acá puse un igual, porque le agregué el resto. O sea, en el caso en que yo estoy tomando todo el polinomio completo, no, la confianza, recuérdense que tiene que ver con cifras significativas. Para eso nosotros utilizamos el criterio de Scarborough, que me asegura cifras significativas confiables. Acá lo que estamos diciendo es tener una idea de qué tan lejos estoy, pero no sé si es absolutamente confiable esa estimación o no. Digamos, hay una estimación que yo la voy a tomar por buena, pero de ahí a determinar qué tan confiable es el resultado por esa estimación, no. Scarborough sí me da confianza. ¿Mm? Por eso nosotros vamos a usar Scarborough para detener el proceso de polinomio, pero sí podemos usar el error para estimar en esa detención cuán lejos quedé yo del resultado. Una estimación, por supuesto, con el resto. Entonces fíjense que el resto este que tengo acá, ahora no lo estoy calculando con la integral. Este resto, fíjense que les digo que es igual, no hay aproximación. Es igual a la derivada que vendría acá, que es la derivada de n más 1, de orden n más 1, sobre n más 1 factorial por x sub a la n más 1, pero valuada, fíjense que todas están valuadas en x sub i. Esa era la diferencia que tenían la filmina si alguno se la bajó. Les faltan los subíndices i acá, acá y acá, por un copy-paste. Ahora, la derivada valuada en sí, en un punto sí, ¿qué es ese punto sí? Sí es algún punto intermedio entre x sub i y x sub i más 1. Hay algún punto sí, lo que pasa es que es muy difícil de calcularlo, es muy difícil de determinar cuál es, pero debe haber, y eso es lo que voy a tratar de demostrarles, debe haber algún punto sí adentro de este intervalo, tal que si yo pudiera evaluar el error en ese punto sí, entonces esa evaluación me daría exactamente el error que estoy cometiendo por tirar estos términos. El problema es que esto nunca lo voy a poder calcular de manera exacta, porque es muy difícil encontrar el sí. Miren, para entender más todavía el concepto. A la distancia x sub i menos 1, perdón, x sub i más 1 menos x sub i, a esta distancia nosotros le hemos llamado h. Y eso simplifica muchísimo la escritura de Taylor, porque en vez de poner f' de x sub i por x sub i menos x sub i más 1 menos x sub i más 1 menos x sub i al cuadrado, x sub i más 1, en vez de poner todo eso, le ponemos h cuadrado, hn, entendiendo que esta h es la distancia x sub i más 1 a x sub i. O sea, el uso ese simplifica muchísimo la notación. El problema es que siempre nosotros vamos a tener una fórmula que nos permitiría calcular el error. Entonces ustedes dicen, bueno, ahí está, esa es la papa. Si yo ya tengo una fórmula que no necesito integrar para calcular el error, ¿por qué no lo calculo? Y hay varios motivos. Primero, porque requiere la derivada de orden n más 1. A veces esa derivada es muy engorrosa de calcular. No digo que imposible, pero muy difícil de calcular. Y segundo, que debemos evaluar esa derivada en un punto sí. Bueno, ¿cuál? Entre x sub i y x sub i más 1 hay infinitos puntos. ¿Cuál? Y eso es lo que nadie me puede responder. No hay manera de que alguien me responda cuál punto. ¿Se puede uno acercar? Sí, se puede uno acercar tanto cuanto quiera, como todos los métodos de aproximación, pero no te puedo decir exactamente cuál es el punto. Hay que hacer cálculos e ir aproximándose a ese valor. Lo interesante, más allá de eso, que eso lo podemos tomar como fórmula, por supuesto, porque la ecuación esta de R sub n resulta absolutamente útil para evaluar, de alguna manera, el error de truncamiento. Eso es lo que me preguntaban ambos Tomás.
Ambos Tomás me preguntaban por el error de truncamiento. Bueno, acá tenemos otra cosa más que podemos decir el error de truncamiento. ¿Lo puedo evaluar? Sí. ¿Lo puedo estimar? Sí. Acá tengo una fórmula para hacerlo. ¿Qué tan útil me resulta evaluarlo? Y saber qué tan lejos estoy de la solución que estoy buscando. Es una forma de encontrarle utilidad al error de truncamiento. Pero no es fácil de aplicar, como les dije, porque no se conoce sí. Hay una cosa muy importante que tenemos acá, que es la notación O grande. Esa notación la vamos a usar mucho en este curso. La notación O grande implica que el error de truncamiento es de orden Hn más 1. A ver, vamos a explicar qué significa eso. Porque ya me imagino que muchos de ustedes dirán, ¿qué quiere decir que O grande Hn más 1, que el error de truncamiento es de orden Hn más 1? Ahora les voy a contar con un ejemplo práctico para que se entienda el orden del error. ¿Qué significa el orden de error y por qué es importante determinar el orden de error de un método numérico? Si el orden de error de un método fuera h, solo h a la 1, h, eso a mí me indica que si yo quiero achicar el error que estoy cometiendo a la mitad, tendría que achicar el paso a la mitad. Si yo quisiera achicar el error a la décima parte, tengo que hacer todas las cuentas de nuevo, achicando el paso a la décima parte. Ahora, si el orden de error, el O grande, es de H2 o H cuadrado, H2, H cuadrado es lo mismo, eso me indica, fíjense, si H es 1 y lo quiero achicar a la mitad, 0,5, 0,5 al cuadrado es 0,25. Entonces, al achicar el paso a la mitad, el error se achicaría a la cuarta parte. Eso es buenísimo, porque quiere decir que un método numérico de orden de error más grande tiende más rápido a cero el error mientras más achico el paso. Esa es información importante, porque entonces yo ya de entrada digo, entonces yo prefiero métodos de orden de error grande. Claro, no confundir orden de error grande como métodos que se equivocan mucho. Orden de error grande, OH grande, orden grande, quiere decir de que los métodos esos, con apenas que yo le achique un poco el paso y vuelva a calcular, lo voy a mejorar muchísimo. En cambio, un método de orden H, un método directamente de orden H, significa que para mejorarlo mucho tengo que achicar mucho el paso. Eso es algo muy importante porque vamos a relacionar ahora, a partir de esta clase, el O grande como el orden de un método. Entonces, cuando digamos, ¿de qué orden este método? Es de orden H. A es medio lineal, quiere decir que es un método que me va a costar mucho achicarle el error. Y este método que es de orden 5. Es buenísimo, porque apenas yo achique un poco el paso, el error se achica muchísimo, porque va a la quinta, va H5, orden H quinta, entonces va a la quinta. Achico el paso a la mitad, entonces es 0,5 a la quinta. Es mucho lo que se achica. Vamos a estudiar un poco más en detalle el residuo de la serie. Veamos acá. Tenemos que tratar de entender por qué agregamos el concepto de sí. ¿Por qué me estamos metiendo este sí? Tenemos que tratar de entenderlo un poco. Entonces, vamos a analizar lo que dice esta diapositiva. Miren, con una aproximación de orden 0, que es lo que tenemos acá, decimos que f en un punto x sub i más 1 se puede aproximar por el valor de f en el punto x sub i. O sea, esta es la predicción exacta, la que no conozco. Esta es la que no conozco. Esta es el valor que conozco. Yo conozco el valor de la función en x sub i, no conozco el valor de la función en x sub i más 1. Lo quiero predecir. Quiero estimarlo. Pero conocido este valor. Entonces largo con una aproximación de primer orden. Ya vimos recién que me daba una línea por acá. Eso era lo que habíamos visto recién, que me quedaba una línea recta
que me cruzaba esto y me decía que yo estimaba este valor que es el verdadero, lo estimaba por donde ahora está el puntero láser, por ahí lo estimaba. O sea, lejos. Esa es la idea. Con una aproximación de orden 0, acá yo debería poner algo como más R sub 0. ¿Por qué R sub 0 y no R sub 1? Porque estoy cortando, este R sub 0 dice que me estoy quedando con una aproximación de orden 0 y que estoy cortando de 1 en adelante. Eso me está indicando el sub 0, que corto de 1 en adelante. Es muy importante lo que estoy diciendo, para que después lo entendamos en próximas filminas. R sub 0 significa que corto de 1 en adelante. ¿Qué es lo que estoy cortando? Todo esto. Miren, todo esto que está acá lo estoy cortando. La derivada primera, la derivada segunda y todas las derivadas que siguen hasta el infinito. O sea que R sub 0 es igual a toda una serie infinita. Pero digo yo, una buena aproximación de R sub 0, una buena aproximación, y estoy usando la palabra aproximación, yo no digo que sea exactamente igual, pero una buena aproximación sería quedarme con el primer término de toda esta serie infinita. Entonces, cuando yo digo que R sub 0, digo que es aproximadamente f' en x sub i por h, es decir, me quedo con el primer término, tengo un valor más o menos bueno de R sub 0. ¿Me siguen hasta ahí? Al cortar, entonces estoy tomando un valor más o menos bueno de R sub 0. Claro, exactamente, Sergio, así es. El índice indica con qué términos te quedás y el índice más 1, qué tiraste. Exactamente. Porque el índice me está diciendo, este es el error de la aproximación de orden 0. Este es el error de la aproximación de orden 0. Si yo veo un resto 8, ese es el error de la aproximación de orden 8. ¿Con qué me quedé? ¿Se entiende? Por eso es que se hace eso. No es que uno diga, uy, qué complicado que son los matemáticos. No. Claramente me está dando información de que hace referencia al error de la aproximación de orden tanto. Y la veo en el subíndice. ¿Para qué tener que andar restando números para poder decir eso? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a utilizar el concepto del teorema del valor medio. El teorema del valor medio, si ustedes se acuerdan, yo se los denuncio así, ustedes van a decir, ah, sí, sí me acuerdo, que había una función continua en un intervalo cerrado AB, tal que para todo intervalo abierto AB, una función, si era derivable en ese intervalo abierto, existía un punto C adentro de ese intervalo abierto, tal que, ah, sí me acuerdo, esos eran los famosos teoremas entre los que estaba el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange, el teorema, ¿sí? Bueno, hay un teorema, el teorema de valor medio, que establece de que la pendiente de la función en un punto intermedio tiene que ser igual a la recta secante que une los extremos. Ahora se lo muestro, así. Es decir, el teorema de valor medio me asegura de que existe algún punto acá adentro tal que la pendiente de la recta tangente en ese punto tiene que ser igual a la pendiente de la recta secante que une los extremos. Eso es genial, porque entonces el teorema de valor medio me ayuda a decir, bueno, este R sub 0 es una aproximación, porque me quedé con el primer término. Pero como el R sub 0 lo que está buscando es justamente esa pendiente, porque miren, esta pendiente, la altura de esta distancia acá, es exactamente igual a la altura de esta que está acá. O sea, ¿cuánto me estoy equivocando ahí? Entonces, saber tener esta pendiente, o sea, podría ser interesantísimo conocer el valor de esta pendiente, pero eso es lo que es difícil de calcular, porque es difícil calcular un sí. Pero esta aproximación se vuelve exactamente una igualdad si yo tuviese el sí. Por eso, al reemplazar el x sub i, que es la estimación en este punto, al reemplazarla por esta pendiente, entonces tengo un valor más exacto. Miren, si yo me quedara con este punto y estimara en este punto la pendiente, vamos a suponer, para no confundirla con la primera aproximación, vamos a suponer que esta fuese la tangente en ese punto, en el punto x sub i más 1. Yo lo que digo con esta aproximación, que el error tiene más o menos esta altura. Y está fea esa altura. ¿Y pero por qué decís que es esa altura? Y porque lamentablemente estoy estimando con el valor conocido una pendiente que en realidad es la que corresponde al sí, pero el sí no lo conozco.
Entonces, bueno, me tiro a una estimación. Mejorará la estimación cuanto más chico es el h. Claro, mientras más chico es el h, va a mejorar la estimación, seguro. Pero es una estimación al fin y al cabo. Lo interesante es que esa fórmula es la fórmula que nosotros podemos usar para estimar, en realidad, con el sí, para calcular exactamente el resto, el error que he cometido. Con el x sub i, para estimarlo. ¿Se entiende? Una cosa es calcular exactamente el error que he cometido si yo conozco el sí, y otra cosa es estimarlo a partir del conocimiento del valor inicial x sub i. Entonces, en un examen práctico, estas cosas no necesitan saberlas, porque ustedes van a usar directamente fórmulas. Es más, conociéndolos, aunque eso en la presencialidad no se puede, pero desgraciadamente no estamos en una presencialidad, conociéndolo ustedes van a tener todas las fórmulas a mano. Eso en la presencialidad no se puede. Pero en el práctico es cuestión de usar fórmula y saber qué fórmula usar y cómo usarla, nada más. Pero en el teórico yo les voy a pedir que me expliquen cuándo yo puedo calcular exactamente el error que yo cometo al truncar un polinomio de Taylor. Yo le voy a preguntar por qué. ¿Qué significa truncar un polinomio de Taylor? Les voy a preguntar cuándo yo puedo estimar que el polinomio, o cómo podría yo hacer para estimar que el polinomio de Taylor es bastante bueno. Yo podría pedirles que hagan la deducción, fíjense que es una sola diapositiva, de por qué yo podría calcular exactamente, porque la pendiente de esta es exactamente la pendiente de esta, entonces usted me tendría que decir por qué yo podría calcular exactamente el resto, y me tendrían que también decir por qué en realidad yo no lo puedo calcular, y no lo puedo calcular porque usted no puede nunca encontrar con exactitud este valor de sí, pero lo bueno es que usted lo puede aproximar. ¿Qué tan buena va a ser la aproximación? Y va a depender de qué tan grande es el paso, por supuesto. Pero mientras más chico es el paso, mejor va a ser la estimación que usted va a tener del resto, de lo que tiró, de lo que truncó en el polinomio de Taylor. Entonces, hay muchas cosas que en un teórico yo voy a pedir que ustedes me expliquen. A veces yo no requiero que ustedes lo escriban, a veces yo les puedo mostrar directamente la diapositiva esta, así nomás. Se la muestro la diapositiva, le pongo en pantalla la diapositiva, le digo, explícame qué es lo que quiere decir todo eso que dice ahí. Se la pongo completa con todas las palabras, predicción exacta, pendiente, pero yo lo que quiero es que me lo expliquen. Entonces ustedes me tienen que, como si fuese este pedacito de la clase, ustedes me tendrían que poder dar este pedacito de la clase, porque para eso tienen que estudiar entendiendo lo que hacen. No se aprendan cosas de memoria. A mí no me gusta que se aprendan cosas de memoria. Para mí no tiene ningún sentido aprender cosas de memoria, porque después uno se las olvida, o peor, se la aprendió, pero no sabe para qué ni cómo se usan. Entonces, estudien así. Estudien, ya que tienen el Zoom, yo les aconsejo, estudien de a dos por Zoom, si es que no tienen la posibilidad de la presencialidad. Y explíquense entre ustedes la diapositiva. Bueno, a ver, vos explícame esta, yo te explico esta. Vos explícame esta, yo te explico esta. Si ustedes son capaces de explicarse entre ustedes las diapositivas y todas las cosas que dice la diapositiva, ya está, están estudiando y están estudiando mucho más de lo que creen. Ahora, si ustedes se encierran en una habitación a aprenderse de memoria definiciones, por si me pregunta esto, me pregunta esto otro, y van por mal camino porque yo no suelo preguntar definiciones. Yo suelo romper el hielo preguntándote una definición, pero después digo, bueno, a ver, hablemos de esto y explícame qué significa, a ver dónde lo aplicás, si yo te muestro esto, en cómo aplicás la definición que me acabas de dar. Entonces, de la única forma que me pueden responder esa pregunta es que la hayan discutido entre ustedes, o por lo menos que la hayan estudiado con comprensión. Por eso fíjense que es muy importante todo lo que se dice en clase, porque lo que estoy tratando de hacer es justamente explicar por qué usamos y vamos a aplicar las fórmulas que ustedes van a empezar a utilizar a partir del jueves que viene en el práctico. Bien, vamos otra vez a la serie de Taylor, pero volvamos a la serie de Taylor para ver cómo se usa. Esto, fíjense que ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho ya muchas veces en lo que hemos empezado la materia. Hemos usado muchas veces la fórmula de Taylor. Lo que pasa
Es que nunca lo habíamos mencionado de esta forma, y ahora lo van a entender. Bueno, lo que dice ahí es que esto del residuo se puede extender a residuo de orden 8. Si yo quiero calcular o estimar el residuo de orden 8, por ejemplo, y bueno, con poner la derivada acá 9, de orden 9, ya está. Por supuesto, sobre 9 factorial. Y ya hice una estimación. Es tan simple como eso. Eso es lo que dice que se puede extender. Bueno, volvamos entonces a la serie de Taylor. Les decía, supongamos que la función que se quiere estimar ahora es la velocidad en un tiempo t sub i más 1, en la que nosotros conocemos solo la velocidad y la aceleración. Es decir, la derivada de la velocidad. Esa es la aceleración. Y la conocemos en un tiempo t sub i. Nosotros queremos estimar en un tiempo t sub i más 1. Como lo único que conocemos es la velocidad y eventualmente la aceleración de un ente físico, porque en la física, si esta es la velocidad, en todo caso esto tiene sentido, es la aceleración, pero esto ya no tiene sentido, y menos lo que sigue para allá. Entonces físicamente el polinomio de Taylor lo voy a truncar acá, lo voy a despreciar todo lo que viene a continuación. Todo lo que viene a continuación va a ser un resto sub 1. ¿Está bien? Perfecto. Ahí habría error de truncamiento. Acá habría error de truncamiento. No, que no exista un ente físico para representar la derivada de una aceleración no significa que en una aproximación de Taylor, que yo estoy usando para poder calcular una velocidad, no haya un error. O sea, hay un error en una... ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos dibujado, en el caso paracaidista, que esa era la función verdadera y la aproximada en realidad hacía una cosa así y había una distancia? Bueno, esa distancia es el error. Eso es porque tiraste todo esto. Pero, claro, no tiene ningún significado físico, ¿de acuerdo? Pero sí tiene un significado matemático y lo tiraste. Entonces, pero bueno, lamentablemente no lo puedo usar. Ese es el problema. Por eso lo tiro. Lo tiro porque no lo puedo usar, pero yo sé que ya estoy cometiendo un error de aproximación por usar un modelo numérico, no analítico. Entonces, si yo trunco la serie de Taylor para obtener entonces una aproximación de primer orden, esto es lo que voy a obtener. Mantengo el igual. ¿Por qué mantiene el igual y no puso aproximado? Porque mantengo el R sub 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora lo que voy a hacer es despejar la aceleración, la derivada de la velocidad. ¿Cómo? Y pasar el R sub 1 restando, el B de T sub I restando, y luego dividiré todo por esto. Bueno, está hecho en un solo paso porque es muy pavo ese despeje. Pueden ustedes hacerlo después en papel y van a ver que van a arribar a esta fórmula, como les decía. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Aquí tengo la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es lo que yo llamo en física aceleración. Pero lo que tengo acá es la derivada de la velocidad en un punto conocido. ¿Y de este lado qué tengo? Y de este lado tengo, por un lado, una aproximación de primer orden de esa derivada. Es decir, esta derivada que no conozco, la puedo aproximar con valores que conozco. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Se acuerdan las ecuaciones diferenciales? Cuando nosotros definíamos ecuaciones diferenciales, bueno, las ecuaciones diferenciales tenían un diferencial de algo sobre el diferencial de algo. Eso era la derivada. Nosotros habíamos hecho un reemplazo, dijimos que cuando el incremento de la variable independiente era lo suficientemente pequeño como para que el incremento de la variable dependiente fuese pequeño también, entonces este cociente de incrementos podía aproximar la derivada. Y reemplazamos en el problema del paracaidista, ¿se acuerdan? La derivada por este cociente incremental. Esa es la idea. Nosotros en aquella oportunidad, la segunda clase teórica, dijimos, bueno, resolvamos este modelo numérico, este modelo matemático, perdón, con un método numérico. ¿Y cómo? Bueno, hagamos una aproximación. Supongamos que para valores pequeños del incremento de la variable independiente ocurren valores pequeños de incremento de la variable dependiente. Entonces podríamos aproximar la derivada por un cociente incremental. Reemplazamos esta derivada, que es lo que he escrito acá, por el cociente incremental, que es la aproximación que tengo de este lado,
y empezamos a resolver el problema como un problema algebraico. Y ya no tuvimos que hacer ninguna integral para poder resolver el problema analíticamente. Entonces, resolvimos el problema de manera algebraica, con una ecuación algebraica. ¿Se acuerdan? Pasamos para el otro lado esto multiplicando, este lo pasamos sumando, y entonces pudimos estimar el valor de la velocidad en un punto siguiente, conocida el valor de la velocidad en el punto anterior. Claro, lo que no dijimos en ese momento es que había un error de truncamiento. Lo supusimos porque dijimos que esto debía ser aproximado, pero no dijimos que había un error de truncamiento. Y hay un error de truncamiento. El error de truncamiento se debe a el resto que estoy tirando dividido, porque salió del despeje dividido este paso. ¿Quieren llamarle H? Dijimos que al paso le íbamos a llamar H. A este también le podríamos llamar H. No hay problema. Pero miren un poquito acá. Esto porque me suelen preguntar mucho. R1, ¿qué representa? R1 representa esto que puse acá arriba. O sea, de orden 2 para adelante. O sea que el primer término, que es el más importante de todos, porque los términos sucesivos implican contribuciones cada vez menor al error total que yo cometo, por eso es que nosotros dijimos en la diapositiva anterior que podíamos buscar una buena aproximación de R tomando el primer término de esta serie que tiro, ¿se acuerdan? Entonces, este primer término tiene el paso al cuadrado. R1 tiene el paso al cuadrado. Y estoy dividiendo R1 por H. Por lo tanto, esta H se va a simplificar con este cuadrado y me queda solo H. Por lo tanto, si me queda solo H, digo que el orden de esta aproximación es H. No H cuadrado. No, H cuadrado no. ¿Por qué? Porque simplifiqué el H que salió del despeje de acá con el H que tiene H cuadrado del error, lo simplifiqué con una de las H del error. Y todo lo que me quedó entonces en esta cuenta, ya tengo demasiada chanchada, permítanme que voy a hacer esto. Todo lo que me quedó en esta cuenta que está acá, sin importar el tema de los números, porque los números no son importantes para estimar el orden del error, lo que me importa es que me queda algo por H, no por H cuadrado, ni sobre H. Me queda algo por H. Como me quedó algo por H, quiere decir que el orden de este error de truncamiento que yo estoy cometiendo por quedarme con un pedazo de la serie de Taylor es de orden H. Por eso, y aquellos que hicieron la guía de la guía 1 se habrán dado cuenta de eso por lo que la guía preguntaba. Por eso es que cuando yo quería disminuir el error a la mitad, tenía que disminuir el paso a la mitad. Y si quería disminuir el error a la décima parte, la diferencia esta que está acá la quería disminuir a la décima parte, y bueno, tenía que disminuir el paso a la décima parte. ¿Por qué? Porque esta aproximación de primer orden tiene un error de orden H. O, dicho de otra forma, esta es una aproximación de orden H. ¿Se entiende? Es muy importante conocer el orden de la aproximación porque eso nos permite saber qué tan buena es esa aproximación para acercarse más al valor que yo estoy buscando con apenas una pequeña disminución del paso, por ejemplo. Todo lo que hemos visto en esta diapositiva es sumamente interesante porque nosotros podríamos hacer una generalización de todo esto. Acá dice la derivada de la velocidad y acá dice velocidad, velocidad y tiempo. Bueno, nosotros podríamos hacer una generalización. Supongamos la derivada de una función cualquiera como el cociente entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente, menos dice, menos o más es lo mismo. Acá le puse menos a propósito porque es el despeje, pero menos o más es lo mismo. Vuelvo a repetir, esto a mí no me interesa si el pedazo que yo me equivoqué es de menos o de más. Yo lo que me interesa saber es de qué orden es el pedazo que me equivoqué. O sea, no me interesa saber si me pasé por 5 o me quedé corto por 5. Me interesa saber que me equivoqué en 5.
Eso es lo que me interesa saber. Entonces a mí me interesa conocer el orden del error. Por eso dice OH, que sería justamente esta distancia. No me importa si es más, si es menos. Acá dice menos porque salió de un despeje. Eso es lo de menos. Eso les digo para que cuando ustedes estén estudiando, si agarran algún libro o agarran algún apunte, dice, pero acá dice más y a mí me queda menos. No importa. Algunos libros le ponen más porque directamente lo ponen en positivo, así de prepo, otros lo dejan con el signo del despeje, eso es lo del menos, lo de menos. El signo no importa, porque esto habla de un orden, esto habla de un concepto, esto dice cuál es el orden del error, no importa el signo, ¿de acuerdo? Eso es para que, no es que está ni bien ni mal, el signo sale del despeje o uno lo pone directamente como más, y lo de menos. Lo que me importa es que la derivada de una función en un punto conocido se puede aproximar numéricamente por este cociente incremental más un error. Si a este cociente incremental yo le sumo el error, la aproximación, en realidad, el valor es exacto, porque estoy diciendo, es la aproximación más el error cometido. Bueno, si a la aproximación le sumás el error cometido, tenés el valor exacto. El tema es que nosotros no siempre vamos a poder estimar esto. De hecho, no lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a quedar solo con la aproximación. Cuando nos quedemos solo con la aproximación y omitamos el resto o el error que escribimos con una O grande, ya dijimos, o como R sub algo, entonces este igual pasará a ser un valor aproximado. Nosotros podemos expresar entonces la derivada primera en un punto conocido en algo que se llama diferencia finita dividida. Diferencia finita dividida es el nombre que tiene esta aproximación. ¿Por qué diferencia finita? Diferencia finita. Hay una diferencia que es discreta, no es infinita ni infinitesimal, es una diferencia que tiene un número, un valor, entre el valor de la función en un punto posterior y el valor de la función en un punto dado. O sea, yo conozco x sub y, estimo el valor de la función en x sub i más 1, entonces hago esa diferencia, lo divido por la distancia entre x sub i más 1 y x sub i, y entonces con ese cociente le doy una estimación a la derivada. Miren, ese numerador, por justamente ser el valor de la función en el punto siguiente menos el valor de la función en el punto donde estoy parado, se conoce como primera diferencia hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque estoy parado en x sub i y estimo en x sub i más 1, hacia adelante. Y por supuesto el denominador es el paso, entonces yo reemplazo OH directamente, el x sub i más 1 menos x sub i reemplazo por el paso. En un gráfico, ¿cómo es? Y conozco este punto, el punto rojo. La función azul es la función que yo no conozco, pero que he dibujado para que se vea. Esa es la que no conozco y esa es la que estoy estimando. Pero sí conozco este punto rojo. Uso un polinomio de Taylor con la cantidad de términos que haga falta para tener una buena aproximación de la función en x sub i más 1. Supónganse que obtuve el punto rojo. Y ese es el valor f de x sub i más 1. La diferencia entre esos dos, dividido la diferencia de estos dos, me da una idea bastante aproximada de la derivada de la función en este punto. Pero ¿por qué hace tanto lío? ¿Por qué directamente no calcule la derivada de la función en ese punto? Porque no tengo la función azul. No tengo el valor de la función. Entonces yo no puedo usar los métodos de análisis matemático 1 para calcular la derivada. O sea, es como si yo tengo en análisis matemático la función seno de x. Ah, bueno, la derivada es coseno de x. Pero ahora yo digo, bueno, hay una función que describe el comportamiento de este fenómeno físico, pero yo no sé si es seno, si es exponencial, no sé cómo es la función. Ah, pero yo necesito el cambio de la función instantánea en este punto. Pero no la tengo la función. Bueno, estimala. ¿Cómo? Y estimala numéricamente. ¿Cómo hago para estimarla? Muy fácil. Agárrate un Taylor, calculate un punto que pertenezca a la función desconocida más adelante. Hacete la diferencia entre esos dos valores, la diferencia en eso, hace el cociente y eso te va a dar un valor estimado de la derivada haciendo diferencia finita hacia adelante. Ah, genial. Gráficamente es como si la derivada, representada por la recta, la pendiente de la recta azul, pero yo le llamo derivada para simplificar, la verdadera fuese la azul.
pero yo digo que la roja es la que yo estimo que debería ser la azul. Y ustedes me van a decir, sí, bueno, por lo menos le da que las dos son positivas. Pero está medio flojito, ¿no? Está medio como que si dice que esta es la pendiente verdadera y la roja es la aproximada por la fórmula, y le dio bastante fierito. Está bien, porque feo es el paso, pero si yo te achico el paso a la mitad, la roja se va a parecer cada vez más al azul. Usted me va a decir, pero qué vivo. Si yo achico el paso hasta cero, tomando el límite, cuando h tiende... Bueno, pero eso es analítico, eso es análisis matemático, pero acá no podés tomar el límite, porque no tenés la función. Tenés que quedarte con algún valor discreto de h, en algún punto tenés que parar. Bueno, hasta donde pueda llegar achicando el h y donde pueda calcular, voy a tener una buena aproximación de la derivada primera, porque esta pendiente se va a parecer mucho a la pendiente azul. Esto que dice ahí es un resumen de lo que les acabo de contar con muchas palabras. Veamos cómo se hace si en lugar de estimar, vuelvo a la de anterior, en lugar de tener conocido x sub i y estimar el valor de la función en x sub i más 1, ¿qué pasaría si me hubiese ido hacia atrás y hubiese estimado un punto anterior? También hubiese podido, calcular, estimar la derivada en este punto? Sí. Y eso se llama diferencia finita dividida hacia atrás. Hacia atrás. ¿Por qué? Porque estás haciendo al revés. Estás estimando un valor hacia atrás y estás haciendo todo hacia atrás. ¿Cómo se hace con un Taylor? Muy fácil. Con un Taylor, yo quiero estimar ahora x sub i menos 1. No quiero estimar x sub i más 1. Quiero estimar x sub i menos 1. Entonces, donde antes decía x sub i más 1, yo pongo x sub i menos 1. Eso es todo. Y ya construí el Taylor y después agrego todos los términos que yo quiera para estimar f de x sub i menos 1 con la precisión que yo quiera. Uso un Scarborough si quieren. Sí, ya lo van a ver en la práctica el jueves que viene. Una vez que yo estimé este valor, ¿qué hago? Bueno, voy a truncar. ¿Por qué voy a truncar? Voy a truncar porque lo que yo estoy buscando es una aproximación de la derivada primera. No estoy buscando una aproximación de la derivada segunda ni la derivada n. Yo estoy buscando una aproximación de la derivada primera. O sea, lo calculé. Listo. Esto valió 8 con 10 términos. Listo. Aparte, ahora voy a otro renglón. En otro renglón vuelvo a escribir esto y digo, lo que yo quiero estimar es la derivada primera. Entonces trunco acá, corto acá, corto acá. Entonces digo, pero x sub i menos x sub i menos 1, como x sub i está acá adelante y x sub i menos 1 está acá atrás, entonces esto tiene que ser, menos 1. Esto tiene que ser menos h. Pero espere, ¿cómo? Usted en la clase pasada dijo que las distancias eran positivas. Sí, h es positivo. El menos indica que desde el punto donde estoy parado estoy tomando esa distancia, pero para atrás. H, positivo, sin este signo menos adelante, significa que estoy desde el punto donde estoy parado, estoy tomando h hacia adelante. El signo menos indica nada más desde donde estoy parado hacia dónde me muevo, nada más. Pero h en sí, el valor de h, es positivo siempre. El menos indica hacia dónde lo estoy descontando. Entonces yo voy a reemplazar esto por menos h, voy a reemplazar esto por menos h. Bueno, pero esto no, porque esto lo trunqué, entonces me voy a quedar solo con esto. Claro, es lo que dice ahí. Al reemplazar menos h, puse menos acá, y luego agrego, por supuesto, el resto de todo lo que tiré. ¿Y ahora qué hago? Y despejate la derivada primera. Paso esto para el otro lado restando, paso el r para el otro lado restando. Pero acá le puso más, como les dije, porque en realidad no es lo importante el resto si suma o resta. Lo importante es el orden de error que me vaya a dar esto. Esto así está, por ejemplo, en el libro de Chapra. Pero si ustedes lo pusieron con menos, está perfecto. Porque el signo, como les dije acá adelante, por eso a propósito recién se los puse con menos, el signo acá adelante no importa. Lo que importa es el orden que me vaya a quedar acá. Entonces despejo y divido todo por h y me queda así. Entonces fíjense que recién yo tenía la aproximación que era f de x sub i más 1 menos f de x sub i. Ahora tengo f de x sub i menos f de x sub i menos 1.
Esto es lo que se conoce como diferencia finita dividida hacia atrás. ¿Y qué significa gráficamente? Y bueno, lo mismo que recién. Antes habíamos tomado un valor acá adelante y habíamos estimado la derivada azul con la pendiente que me daba acá adelante. Bueno, ahora quiero estimar la derivada azul con la pendiente de esta roja, tomando la unión de este cociente incremental. O sea, la diferencia entre f de x sub i y f de x sub i menos 1 sobre este menos h. O sobre h, en realidad, que es la distancia. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, es muy interesante en este punto decir, bueno, tanto la diferencia finita hacia adelante como la diferencia finita hacia atrás son de orden h. Quiere decir que para achicarla la mitad, el error que yo he cometido, debo achicar el paso a la mitad. Ahora yo digo, supongamos que yo conozco x sub i. Ese es el valor que yo conozco. Genial. Supongamos que yo haga un Taylor y estime el valor en x sub i más 1. ¿Qué quiere decir? Yo conozco 3. Conozco el valor de la función en 3. Vale f de 3. Genial. Pero yo quiero saber cuánto vale la función en 4. No sé. Bueno, usate un Taylor y calculate cuánto es f de 4. Ah, genial. Listo. Y ahora quiero saber cuánto vale la función, si esto era 3, en 2. 1 para atrás. Bueno, hacete un Taylor y estimate la función en 2. Ah, genial. Ahora, ya sé cuánto vale la función en 3, sé cuánto vale en 4, está estimada, y sé cuánto vale en 3, está estimada. En 2, perdón. Tengo en 3, en 4 y en 2. ¿Está? Entonces, no habrá una forma con todos esos datos conocidos de estimar mejor la derivada, porque si yo la miro en el dibujo, la derivada azul, yo le llamo derivada, ya saben, es la pendiente, la recta, tangente, pero lo hago rápido para simplificar. Yo digo, la derivada azul es la derivada verdadera. Fíjense que la derivada roja ahora es la derivada que yo estimo uniendo los dos extremos. No son exactamente iguales. Si ustedes la amplían esta zona, a ver, ¿ven? Si ustedes la amplían esta zona van a ver que en realidad no son exactamente iguales las pendientes, pero son muy parecidas. Son muy parecidas. Eso es una ventaja enorme, porque quiere decir de que yo podría tener una mejor aproximación de la derivada si utilizara este método. ¿Y este método se puede utilizar y existe? Sí, se llama diferencias finitas divididas centradas. Si el anterior era hacia adelante, el anterior del anterior, el anterior era hacia atrás, usar las dos aproximaciones es la diferencia finita dividida centrada. ¿Y cómo se deduce? Es muy fácil. Vamos a hacer matemáticamente lo mismo que dije hace 10 o 20 segundos atrás. Voy a tomar el desarrollo en serie de Taylor para un punto hacia adelante y para un punto hacia atrás. Me acuerdo de que para el punto hacia atrás aparece el signo menos, culpa de que este h va con signo menos, porque estoy tomando la diferencia hacia atrás. Entonces se va alternando, porque claro, h al cuadrado me vuelve a quedar positivo, h al cubo no, h a la cuarta sí, h a la quinta no. Entonces, bueno, escribo apenas unos poquitos, es lo que está acá. Después, ¿qué hago? Y lo que hago es restar miembro a miembro. ¿Qué quiere decir? Hago esto menos esto. Ahí está. Y ahora, esto menos esto, claramente el primer término se cancela. Pero cuando yo le reste a este otro, como es una resta y acá dice menos, se va a sumar. Entonces voy a tener el doble de la derivada de primer orden por h. La de segundo orden y se va a cancelar. Y la de tercer orden, y me va a quedar el doble de la derivada de tercer orden sobre 3 factorial por h cubo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. No es para nada difícil, porque esto sigo aplicando todo lo que yo ya sé. Y ahora, ¿qué se les ocurre que deberíamos hacer para poder tener el valor de la derivada primera? Y despejar. ¿Cómo despejo? Y primero trunco. Y acá viene un punto importante. No se apuren a responder. Miren con atención. ¿Cuánto es el R que yo tengo que poner acá? Y acá viene la confusión. Ustedes me dicen,
no tenía que poner acá el valor de lo que yo me quedé. En realidad es R2, porque en realidad yo me quedé con una aproximación de orden 2. Lo que pasa es que no está porque vale 0. Pero en realidad me quedé con una aproximación de orden 2, que no está porque es 0. Pero estoy trucando, estoy tirando de orden 3 para adelante. Entonces es R sub 2. Cuidado con esas cosas. Sé que puede confundir, pero en realidad no es que dije me quedé con primer... No, me quedé con orden 2. Lo que pasa es que al truncarlo se hizo 0. Por eso es que no está. Estoy tirando de R3 para adelante. Entonces este R sub 2, como bien dice Samuel. Perfecto. Entonces, cuando yo despeje, me voy a quedar con esto. Pero ahora viene otra pregunta delicada. Piensen antes de decir. El R2, ¿H cuánto tiene el R2? Si yo me quedo con la primer parte de todo lo que tiro como una buena aproximación de R2. ¿H a la cuánto? Miren, H al cubo. Entonces este R2 tiene adentro un H al cubo. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces cuando yo simplifique este H con el cubo y me quede H cuadrado, lo que me dice es que el orden es H2. Ah, por eso dice el orden H2. Claro, porque simplifiqué un H que salió de haber despejado el H de acá con el orden de la aproximación del error de lo que yo estoy tirando. Entonces quiere decir que el método de diferencia finita dividida centrada de la derivada primera, que se calcula con esta fórmula, tiene un orden de aproximación H2. Eso quiere decir que es mejor. ¿Por qué? Porque mientras para achicar a la cuarta parte la aproximación de la derivada primera por diferencias finitas hacia adelante o hacia atrás, tengo que achicar 4 veces el paso. Para achicar a la cuarta parte el error usando esta aproximación es suficiente con achicar el paso a la mitad. Ustedes van a decir, pero ¿qué problema hay que achique el paso 4 veces, a la mitad? Y si ustedes hicieron la guía 1, deben saberlo. Si achico el paso a la décima parte, tengo que hacer a lo mejor 100 iteraciones. Si achico el paso a la mitad, a lo mejor tengo que hacer 50 iteraciones. ¿Se entiende lo que quiere decir? O menos todavía, 5 iteraciones. Es esa la cantidad, es esa la proporción de cantidad de iteraciones que yo tengo que hacer, o tengo que hacerle hacer un programa, si utilizo un método que no tenga un buen orden de aproximación. Pero si yo utilizo métodos con buen orden de aproximación, los programas son más eficientes y me permite hacer más iteraciones para tener más precisión. La diferencia entre las tres es el orden de aproximación. Las tres obtienen una aproximación de la derivada primera. Las tres son fórmulas para obtener una aproximación de la derivada primera. Pero la de hacia adelante y la hacia atrás tienen un orden de aproximación H, mientras que la centrada tiene mejor orden. Por lo tanto, como tienen un mejor orden porque es h cuadrado, la centrada tiende a ser mejor, más precisa que las derivadas hacia adelante y hacia atrás. Tiende a lograr que los errores se achiquen con las iteraciones que voy haciendo más rápido que la de hacia adelante o hacia atrás. Por eso en todos los cálculos que de ahora en más hasta noviembre vamos a hacer, utilizaremos diferencias finitas divididas centradas. A menos que se indique lo contrario, a menos que se les pida en un enunciado o que se les indique lo contrario, que yo me voy a encargar de decirles exactamente dónde, y eso va a ocurrir una sola vez en el resto de la materia, vamos a tener que trabajar siempre las centradas. Y es mejor porque tienen mejor orden de error. Esa es la respuesta. De forma similar a lo que nosotros hemos hecho para diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centradas, se puede hacer para obtener las fórmulas de diferenciación numérica para la derivada segunda. Acá quiero aclarar una cosa. Yo no lo hago en clases porque no lo tomo.
todo lo que yo cuento o hago en clase, o le indico expresamente que ustedes estudien, eso es lo que yo tomo. No tomo la deducción de la derivada segunda. ¿Por qué es muy difícil? No, no es para nada difícil. De hecho, yo los invito a ir a verlo en el Chapra. Está dentro de las páginas que yo le he dejado como consulta bibliográfica, para que vean que no es para nada difícil. Lo que pasa es que es muy engorroso y no tiene sentido para la finalidad de este curso. ¿Por qué? Porque para poder hacer la deducción de esta fórmula, primero tengo que hacer el desarrollo de Taylor hacia adelante para estimar x sub i más 1 y para estimar x sub i más 2, porque tengo que tener x sub i más 1 y x sub i más 2. Y después hacer todos los reemplazos, un Taylor adentro de otro Taylor. En realidad, ustedes dicen, es larguísimo. No, en realidad lleva una carilla, no es tan complicado. Pero tiene un montón de cuentas que uno dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo si lo que yo quiero es que ya se den cuenta que en realidad sale de usar un Taylor, de hacer una aproximación de x sub i más 1 o x sub i más 2 si voy hacia adelante, y haciendo cuentas con ese Taylor, empezar a despejar la derivada segunda en x sub i. Eso es todo lo que yo pretendería que ustedes me pudieran decir, sin hacer ni un solo cálculo. Pero sí les podría pedir que hagan la deducción paso a paso, o si yo se las mostrara, que me expliquen paso a paso qué se hace en cada punto, para que ustedes me describan cómo se deduce la fórmula de la derivada primera hacia adelante, hacia atrás y centrada. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Y una cosa más, y perdón que sea insistente, son muy poquitos los que están conectados frente a lo que están anotados en la materia. Después van a ver, se lo digo a ustedes porque ustedes lo van a ver. El día antes del parcial tengo 160 conectados. Y el día de la devolución del parcial tengo 250. Ustedes son 80, de los cuales de los 190 extra se están quejando porque en el parcial yo pregunté, porque yo dije, porque yo tomé, porque no. Bueno, ¿qué quieren que haga? Si no vienen a clase, por lo menos escúchenla. Yo les digo que lo que voy a tomar y cómo va a ser. Si después se vienen a quejar porque no van a clase, pues no la escuchan o porque no prestan atención, y después les tomo lo que les digo que le voy a tomar, no se quejen. O sea, yo nunca jamás todo lo que yo digo en clase lo tomo. Todo, todo. Excepto que yo expresamente, como ahora, les estoy diciendo, no. Voy a volver a repetir porque me salió un cartel de conexión inestable por la duda que se haya entrecortado ahí. No voy a tomar la deducción, pero sí tienen que saber las fórmulas. Sí. No voy a tomar la deducción, pero sí tienen que saber las fórmulas. Las fórmulas las tienen que saber. ¿Por qué? Porque las vamos a usar muchas veces. Ahora, a menos que se diga lo contrario, a ver qué digo, creo que tuve un error de f de x sub i. ¿A dónde, Samuel? Puede ser, ¿eh? ¿Acá? ¿En esta filmina? Porque si lo detectás en esta filmina, entonces lo decimos. ¿Decís por los órdenes? ¿Por los órdenes de error? ¿Por qué lo decís? No, no veo, a menos que se me esté pasando. 2. No veo. Yo lo que quiero aproximar es la derivada segunda en x sub i. La derivada segunda en x sub i, la derivada segunda en x sub i. Y hay tres fórmulas para aproximarlo. Hacia adelante, hacia atrás y centrada. Ah, está bien, listo. Pero sí, puede ser, por eso yo me quedé pensando y esperando, porque sí puedo, no, puedo haber cometido un error de copy-paste y necesito que ustedes me lo hagan notar, porque a veces digo, tienen razón, ¿ves? Y entonces lo corrijo. Pero fíjense que este orden de error en hacia adelante y hacia atrás sigue siendo H.
Eso sale de las deducciones. Sale de hacer todo el paso a paso y van a ver que dividiendo eta a les va a dar que el orden es h. Y con la centrada les va a dar h cuadrado. Por lo tanto, sigue siendo mejor centrada. Entonces, tanto para una aproximación de primer orden como una aproximación de segundo orden de una derivada de primero o de segundo orden, una derivada primera o una derivada segunda, vamos a usar la diferenciación numérica centrada. Siempre, siempre, a menos que se indique lo contrario. Otra cosa que me preguntaron esta mañana y que es muy importante notar es que acá dice igual. Y yo les digo que esta es una aproximación. Sí, porque acá dice más el error. Entonces, claro, acá está contemplado que es igual porque le estoy sumando el error. Pero si yo se lo sacara, porque en la práctica yo no estoy calculando el error, en la práctica solo voy a usar las fórmulas, si yo la usara en la práctica, siempre, 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 esto es un aproximado. Si yo ya no estoy poniéndole más un error, lógicamente el valor que yo obtenga de este cálculo es un valor aproximado de la derivada en este punto. ¿Está bien? Bueno, ejercicios de esto van a tener en la guía de trabajos prácticos y van a hacer en la clase práctica de la semana que viene. La clase práctica de la semana que viene seguramente se va a centrar más en el uso de Taylor y en la guía de trabajos prácticos van a tener un ejercicio paso a paso resuelto de este tipo de cosas y más ejercicio para hacer, porque son muy tontos, son muy pavos. Hay que calcular una fórmula. O sea, no hace falta ni siquiera perder el tiempo en hacerle o enseñarle a hacer un ejercicio paso a paso en esto, porque en los ejercicios eso no les hace falta estimar, no, ya se les da el valor de x sub i más 1, el valor de x sub i menos 1, el valor de x sub i, dice, suponiendo que yo conozco la función, entonces directamente uno la estima y chao. Bueno, para terminar con la clase de hoy, vamos a plantear un concepto que por ahí queda como muy allá perdido, casi ni lo ven, porque me parece que a lo mejor a algunos les resulta un poco complicado entender. Voy a tratar de, en estos 10 minutos que quedan, que quede absolutamente bien entendido, y que a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque lo dije esta mañana y lo voy a volver a repetir ahora. Hay una cosa que a mí me parece terriblemente increíble y espantoso. Digo increíble porque no entiendo cómo puede ser que no, y espantoso que no se haga, que sea poner en la cárcel a un ingeniero por mala praxis. O sea, en la cárcel entre comillas. Se pone a un médico en la cárcel por mala praxis porque se le muere un paciente por mala praxis en una mesa de operaciones. O sea, parece que el trabajo del médico fuese en serio, el trabajo del ingeniero no. Porque si el médico se equivoca, va a la cárcel. Pero si el ingeniero se equivoca, más que una palmadita en la nuca, como diciendo, anda a hacer la cuenta de nuevo, no importa si se me cayó la pared encima, si el edificio tiene agujero, en el caso de un ingeniero civil, o si el programa no funciona ni para atrás ni para adelante en un ingeniero en sistema, o si los procesos están andando como cualquiera para un ingeniero industrial, no importa. Pareciera que la mala praxis en un ingeniero, más que un llamado de atención o un apercibimiento, eso fuese todo. Para mí, créanme, y perdónenme, tal vez me equivoco, y si no, puede ser para larga discusión, debería haber verdaderamente un juicio por mala praxis para un ingeniero, como para un médico, como para un abogado, como para un arquitecto, para cualquier profesional debería existir un juicio por mala praxis, porque para eso esa persona estudió, se preparó y se supone que está preparada para resolver el problema. Entonces, acá viene un punto importante, porque no se trata de agarrar un método numérico, como esto que les estoy mostrando, y usarlo directamente. Porque por ahí queda en el folclore popular, digamos, del ingeniero, que agarra MATLAB, tiene un problema que resolver, le dice el tipo, ah, sí, el modelo matemático este, pum, se lo chanto a MATLAB, MATLAB me tira un número, se lo doy al que me pidió el resultado y me voy contento. Y el avión se estrelló contra la montaña. Y uno dice, pero ¿cómo se equivocó MATLAB? ¿Qué hizo MATLAB? No, el que hiciste fuiste vos, que no analizaste el problema previamente para saber si el método numérico que vos estabas usando en MATLAB era estable o no. Porque no todos los métodos, o sea,
Los métodos que nosotros estudiamos son métodos numéricos que se pueden aplicar para resolver cualquier modelo matemático, ¿de acuerdo? Pero no en todas las circunstancias esos métodos que ustedes están estudiando van a ser estables. ¿Qué quiere decir estables? En pocas palabras, ahí tienen la definición, pero en pocas palabras, para que se entienda, es que cuando nosotros vayamos a aplicar un método numérico para resolver un modelo matemático, si la exactitud de los datos de entrada son muy imprecisos, o sea, muy inexactos, no muy imprecisos, son muy inexactos, o sea, los datos de entrada están muy lejos de los valores verdaderos, porque nadie conoce el valor verdadero, pero nadie se molestó en ver si esos datos tenían buena exactitud o no, sino que los usamos directamente, pero bueno, qué sé yo, medimos la mesa que mide 1,20 m y bueno, la medí, ponele 1,25 m, dale, vamos para adelante. Tan feo, con un dato de entrada tan feo, el modelo numérico va a colapsar. En cambio, si yo en vez de haberle puesto 1,25, si la mesa medía 1,20, le hubiese puesto 1,20,2, bueno, hay un error, pero el modelo numérico se mantiene estable. Porque los modelos numéricos están diseñados para datos que son medianamente buenos. Entonces, para poder utilizar un método numérico, el ingeniero tiene que saber si su método es estable o no para ciertos datos de entrada. ¿Y cómo hace eso? Bueno, lo hace mediante algo que se llama número de condición. Ahora les explico en qué consiste. Para llegar al número de condición vamos a ir paso por paso, porque esto me suelen preguntar mucho, pero acá se los explico paso por paso. Partimos de la serie de Taylor. El 50%, el 60% de las veces en esta materia vamos a partir de la serie de Taylor. Así que ya uno debería entender y mirar. Yo miro acá y digo, esta es una aproximación de primer orden de Taylor, en donde el A, el valor conocido, sería este X tilde, y el valor que quiero aproximar es X. X es el valor verdadero. X tilde es el valor aproximado. O sea, este es el valor verdadero que tiene lo que yo estoy queriendo hacer, por ejemplo, la medida de la mesa verdadera, y este es el valor que yo medí. El X tilde es el valor que yo usé una regla, lo que sea, para medir, y es el valor que yo tengo. Entonces uso una aproximación de primer orden de Taylor. Uso una aproximación de primer orden de Taylor, en donde yo sé que el valor que yo medí, que es el que yo conozco, me permitiría estimar el valor verdadero que yo desconozco si tuviera todos los datos, como por ejemplo el valor de la función para sacar su derivada, etcétera, etcétera. Dicho eso, todas esas cosas que van apareciendo al costado es lo que yo le estoy diciendo, pero yo se lo he dejado en la diapositiva para que ustedes lo tengan a mano. Dicho eso, yo voy a pasar esto para el otro lado restando. Fíjense que si este es el valor verdadero y este es el valor estimado, la diferencia entre el valor verdadero y el valor estimado era lo que la clase pasada llamamos error verdadero. Y si divido el error verdadero por el valor verdadero, tengo el error relativo. Bien, vamos al otro lado. El otro lado, tengo una derivada con una distancia, o sea que del otro lado lo que me queda es una estimación, mientras que este es el error relativo verdadero, esta es una estimación del error relativo, que no tiene nada que ver con el error aproximado. Bórrense ahora la diferencia entre error verdadero y error de aproximación. El error de aproximación es el error que se comete iteración tras iteración. Ahora estamos hablando de otra cosa. Solamente nos estamos quedando con la primera parte de la clase pasada. Este es el error relativo verdadero. No, no está mal dividido, ahora les cuento. En la diapositiva que ustedes tienen, esa es la que yo subo la corrección. Ahora, esta es la verdadera, es la que vale. Subo ahora enseguida la corrección. Es así. Gracias porque me olvidé decirle que ahí es donde tengo que hacer la corrección. Está dividido por el valor verdadero porque estoy sacando el error relativo verdadero. Pero de este lado, que son todas estimaciones, respecto al valor verdadero, no conozco el valor verdadero de la función, pero sí podría estimarlo. Entonces es el valor estimado. Cuando divido por el valor estimado, lo que digo es que este error relativo verdadero, que no lo conozco, lo puedo estimar con esta fórmula, si conociera el valor verdadero. Ahora, todo mi problema está, fíjense, en que si yo conociera el valor verdadero,
entonces podría, con la derivada estimada, ya hemos visto cómo se puede hacer con métodos numéricos, con el valor estimado de la función, ya lo hemos visto que simplemente es lo que pusimos en una aproximación de primer orden, de grado, de orden cero, perdón, de Taylor. O sea, yo podría estimar el error relativo. Pero el problema es que tengo este problema de acá, este problema del valor verdadero que no conozco. Entonces a alguien se le ocurrió crear, esta es una definición, como definición hay que tomarla como tal, pero después se prueba empíricamente, crear algo que se llama número de condición. NC significa número de condición. El número de condición es un cociente entre el error relativo estimado de F y el error relativo estimado de X. Cocientes entre errores relativos estimados. Ese es el número de condición. Un cociente, sigo diciendo, y es cociente, entre error relativo estimado, ya he hablado tanto que se me traba la lengua, el error relativo estimado de la función sobre el error relativo estimado de X. ¿Cómo se obtiene el error relativo estimado? Y ya lo obtuve acá. Entonces es el que pongo acá arriba. Y el error relativo estimado de X es muy fácil. El error relativo estimado, en lugar de dividir por el valor verdadero para tener el error relativo verdadero, lo divido por el valor estimado para tener el error relativo estimado. Otra vez, esto no tiene nada que ver con error de aproximación, error de la clase... No, esto tiene que ver con el error verdadero sería X menos X aproximado. Y el error relativo, Y por X. Pero como no tengo X, y lo divido por X tilde, bueno, es un estimado. Es un estimado. Bien. Cuando hago eso, yo puedo simplificar esto con esto. Es un truco algebraico para poder hacer la simplificación y sacarme de encima el problema del valor verdadero. Hago los extremos sobre los medios y fíjense que yo ahora tengo una fórmula en la que puedo calcular el número de condición sin tener que recurrir a ningún valor verdadero, que son los valores desconocidos. Es decir, cuando yo tengo mi modelo numérico, antes de hacer los cálculos y entregarle a alguien el cálculo, debería tomar una aproximación, una estimación del valor, una estimación de la derivada de primer orden y una estimación del valor de la función en ese punto, y hacer este cociente. Si ese cociente me da igual que 1, raro que dé exactamente igual a 1, pero si da igual que 1, quiere decir que los errores en mi modelo no se van a amplificar. Eso quiere decir que yo voy a iterar, y los errores se van a mantener estables. Si el error está controlado, el resultado que vos obtengas, y bueno, será un valor aceptable dentro de ciertos márgenes de tolerancia del error. Si este cociente me diera menor que 1, es buenísimo, porque quiere decir que mientras más términos agrego, mientras más iteraciones obtengas, cada vez más te vas a acercar al valor verdadero. Eso es genial, me está diciendo que mi método es estable, que mi método numérico o mi cálculo es numéricamente estable, ¿sí? No se amplifican los errores, sino que se van atenuando, se van haciendo cada vez más chiquitos mientras más términos agrego. Pero si me diera mayor que 1, lo que está diciendo es que en realidad mi método numérico se destruye. Los errores van aumentando a medida que voy agregando más términos. ¿Cómo es eso? Y sí, se los voy a demostrar en alguna clase más adelante y les voy a decir, ¿se acuerdan del número de condición? Miren, van a ver que hay veces que yo quiero aproximarme a este punto, entonces tomando un valor determinado de error, de paso, voy a ir por acá, o sea que me acerco. Pero si cambio mucho el paso, de acá me voy acá, y de acá me voy acá, y de acá me voy acá, y de acá me voy allá, y empiezo como a pivotar y a saltar, y me voy. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Se rompió el modelo. Y se rompió el modelo porque para ese paso, ese modelo numérico es inestable. Pero ya lo vamos a estudiar eso en profundidad. Ahora lo que quiero es que ustedes vean que existen métodos para que yo pueda asegurar que el método numérico que yo voy a utilizar para darle respuesta a un cliente es estable. Si no, sería mal condicionado. Si yo veo que mi modelo numérico, este número de condiciones es mayor que 1, tengo que arreglar el modelo, cambiar el modelo,
o arreglar las mediciones porque las mediciones no son buenas. Tendría que decirle a mi cliente, pará, si vos querés que yo te dé algo bueno, porque yo después voy a poner mi firma ahí, me tenés que dar datos buenos, porque cuando hago los cálculos veo que los datos son malísimos. Entonces el problema es que no importa dónde lo meta o cómo haga yo, no puedo hacer magia, no puedo darte a vos un resultado bueno si los datos son tan malos. Mejoremos un poco más los datos porque si no, yo no puedo poner la firma en el documento de entrega que yo te dé de este trabajo. Muy bien, me disculpo por haberme pasado de tiempo. Yo ahora me quedo para todos aquellos que tienen alguna duda, alguna pregunta. Enseguida les subo entonces las correcciones a la filmina que está subida en el aula virtual. Y otra vez les agradezco profundamente la oportunidad que me dan de compartir estas cosas con ustedes. Para mí siempre es un placer poder ayudarlos y acompañarlos. Después el día más cercano al parcial pareciera que no fuera tan placentero, pero créanme que lo sigue siendo. Lo que pasa es que suelo estar sumamente atareado para poder acompañarlos tanto como ahora. Así que aprovechenme antes de que esté demasiado ocupado. Les dejo un abrazo grande, nos vemos entonces dentro de 15 días y me quedo, Tomás, ¿tenías alguna duda respecto al tema de errores de la clase pasada que me habías dicho? Me quedo para responder dudas y si no, dentro de un ratito nomás, también abro una consulta para todos aquellos que quieran. Saludos. Sí, claro, Tom. Espérate que te busque. Bueno, ahí está. Le di el permiso a todos, dale. Listo. Hola, Deberías poder profe, ¿cómo hacer estás? eso. ¿Qué Ahí tal? está. ¿Cómo está? Bien, muy Todo bien. bien, todo bien. Bien, me alegro. Profe, mira, te molesto porque yo estaba haciendo la guía de errores y Ujú. justamente ayer cuando terminé la guía hice la autoevaluación en la UB, ¿no? Sí. Y resulta que llegué a la conclusión de que la mayoría de los resultados, por lo menos el procedimiento, más que todo en la parte de las derivadas, Ujú. hago bien todo, pero tengo un error y es el mismo error del año pasado, viste que yo soy recursante con vos el año pasado, Ujú. es el mismo error cuando yo, digamos, tengo el resultado del error, Ujú. tanto como del resultado de la fórmula que otorga el problema, y Ujú. el error mío está cuando yo hago el redondeo. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer en la autoevaluación, el resultado correcto de ambos ejercicios era, dame un segundo, 45,7, Ujú. que yo lo tengo aquí escrito en la hoja, y yo Ujú. había puesto en la autoevaluación, puse 45,66 o 45,67. Sí. ¿Por qué? Porque nunca, digamos, el ejercicio nunca aclaró con cuántas cifras decimales tendríamos nosotros que haber ingresado Y el esos ejercicios resultado. nunca lo van a aclarar. Bien, entonces ahí es donde, Porque esos son los que ustedes tienen que averiguar. bien. Entonces ahí Vos es donde entra tenés, mi duda, ¿cómo vos hago el tenés una redondeo? fórmula, vamos a llamarle A la fórmula. No, yo no voy a resolver una fórmula, pero vamos a suponer que acá hay una fórmula. ¿Está bien? Y Ujú. suponete vos que la fórmula, no sé, te dio 35,67, decís vos, por ejemplo, que te dio. No sé, Sí. por ejemplo, por decir. Entonces, cuando yo hago el error de esa fórmula, hago la propagación de esto, y hago todas las derivadas y los cálculos, obtuve como resultado 0, se me ocurre, por ejemplo, 0, no, le vamos a poner 6, suponete vos, 45 o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que quedarme con una sola cifra significativa del error, yo miro acá y digo, 0,6 es con lo que yo debería quedarme. ¿Por qué con 0,6? Porque yo me quedo con una sola cifra ahí, tiro todo esto, pero antes de tirar miro este número, no este no lo miro. Miro el primer número que voy a tirar. Se parece mucho a lo de truncamiento, miro a ver cuánto voy a tirar. Si miro que lo que voy a tirar es mucho, entonces subo 1 a la cifra de la izquierda. Pero como no es mucho, ¿cómo sé cuándo es mucho o es poco? Bueno, si es 5 más es mucho, si es 4 menos es poco.
Entonces, como veo que lo que voy a tirar es poco, lo dejo en 6. Pero ahora esto me dice que el valor que yo vaya a dar tiene que tener una sola cifra decimal. Entonces yo voy a mi número, y mi número digo, para que tenga una sola cifra decimal, tengo que poner 35,7, porque para que tenga una sola cifra decimal me voy a quedar con eso. Pero lo que voy a tirar es más grande que 5. Entonces, como voy a tirar algo más grande que 5, le sumo 1 a este, y ahí entonces me va a dar más menos 0,6. O sea, profe, que nosotros a partir del cálculo del error, cuando derivamos, multiplicamos por el 0,0 tanto del error de cada variable, Sí, nosotros, cuando nosotros primero truncamos el error o redondeamos simétricamente el error, sería el eso, se término redondea propio, simétricamente, ajá, a una a, cifra significativa. a una. Bien, ¿por qué a una? Eso es lo que no entendí. A Por qué una no cifra significativa después de la coma. Eso es una convención. ¿Qué quiere decir una convención? Hay algunas ramas de la ciencia que, a pesar de la convención estándar, te van a decir, sí, normalmente si nadie te dice lo contrario, el error se toma con una sola cifra significativa, después de la coma, después de la coma. Pero hay gente que te dice, no, pero yo quiero que me des el error con 5 cifras significativas. Bueno, hay gente que te lo da con 5, pero te lo están pidiendo. La convención estándar es que si nadie te pide lo contrario, que nosotros estamos usando, que es la convención estándar, nosotros decimos, bueno, calcule y propague el error. Si nosotros propagamos el error, miremos esto que está acá para que te des cuenta a qué me refiero con esto de una cifra significativa. Si yo miro esto que está acá, acá decía 5, ¿está bien? Si yo calculo esto y veo que estoy cometiendo un error en la décima, porque dice 0,6, o sea, ya estoy cometiendo 6 en la décima. Esto me está diciendo que hay 6 unidades en la décima que estoy equivocado. Entonces, la idea es, si yo ya estoy cometiendo 6 unidades en la décima, ¿qué me importa saber cuánto cometo de error en la centésima, en la milésima, en la 10 milésima? ¿Por qué? Porque si estoy cometiendo 6 en la décima, por más que cometa 4, 3, 2 o 1 en la centésima, sigue siendo 6 en la décima. Y si cometés 5, 6, 7, 8, 9 en la centésima, bueno, pongamos que estás cometiendo, para redondear, 7 en la décima, y podés despreciar todo lo demás. O sea, realmente a mí me importa el primer valor, porque el primer valor es el que tiene más significado. El primer valor es el que me está diciendo realmente a dónde estoy cometiendo, y la magnitud del error que estoy cometiendo, a dónde está. ¿Qué me interesa? Suponete vos que cuando vos calculaste esto, obtuviste 6, perdón, me queda re mal porque quería escribir 4 y ahí está. 4, 5, 6, 1, 3. ¿Qué me importa a esta altura en cuánto me estoy equivocando si ya en la décima me estoy equivocando un 6? O sea, si ya tengo un 6, un 64% de error, por decirlo de alguna forma, rápido, ¿qué me importa saber cuánto me estoy equivocando por acá? Entonces la idea es, redondeo a la primera cifra significativa después de la coma, porque es la que verdaderamente está diciendo a dónde se produce la influencia del error. Entonces, como estoy redondeando ahí, esta cifra me dice, te estás equivocando en la décima. Entonces, cuando miro el número, tampoco me interesa saber qué dice en la centésima, en la milésima, en la 10 milésima. ¿Por qué? Porque si me estoy equivocando en la décima, hay un cuento, justamente, que alguna vez, cuando uno tiene tiempo, lo cuenta, pero no es para hacerte perder el tiempo. Dice de un estudiante de ingeniería que, por querer ser preciso, entonces le dice que a un fabricante le dice 35,678. Entonces va a que le corten un cubo de cobre de 35,678 de arista. En cambio, ¿por qué? Porque fue un compañero de él, y le dijeron que le cobraba 500 pesos. Entonces fue a buscar el cubo al día siguiente y le dijeron, no, no, no va a estar para ahora. Bueno, vengo mañana. No, venga la semana que viene. Bueno, fue la semana que viene,
y entonces cuando le dan el cubo, el tipo dice, bueno, acá tiene la factura, y le cobraban 100.000 pesos. ¿Cómo 100.000 pesos si le cobraron 500 pesos a mi amigo? Ah, pero su amigo vino a pedir un cubo 35,6, porque el orden de apreciación de error era ahí, pero usted me pidió con esta precisión. ¿Sabe cuánto tuvimos que hacer para lograr la precisión a la milésima? ¿Cuántos cubos tuvimos que hacer? ¿Cuánto material tuvimos que gastar? ¿Y cuánto tuvimos que hacer para poder darle el cubo que mide exactamente el 35,678 de arista? Bueno, ese cuento viene a colación de eso, es decir, ¿para qué me voy a molestar en semejante precisión si el error me está diciendo que lo que me importa es esta cifra? Entonces, el resto tiralo porque es demasiada precisión para algo que no tiene sentido, que no tiene significado. Entonces, Comprendo, esa es la profe. razón por la cual se estima el error de esa forma y se usa como convención estándar tomar una sola cifra significativa después de la coma. Entonces, profe, si, o sea, el procedimiento sería calcular el valor, calcular el error y fijar, o sea, redondear simétricamente el error y a través de eso entregar, o sea, tipear en el examen, tipear según justamente la cantidad de cifras significativas que tenga el error. Porque Claro, supongamos, en este caso es 0,6, pero si hubiera sido 0,06 el error que nos entrega la fórmula, hubiera sido el 35,67 que nosotros vimos allá arriba. exactamente. Perfecto, Si a vos te perfecto. hubiese dado, o sea, el que manda es el error, por eso uno lo propaga, se fija cómo te queda, lo redondea simétricamente a una sola cifra significativa después de la coma, y antes de la coma no, usa todos los enteros. Antes de la coma usa todos los enteros. Pero después de la coma lo redondeas a una sola cifra significativa, y entonces eso es lo que vas a usar para acotar el error, el valor. Perfecto, profe, muy claro, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.